Antes que nada, espero que sea de su agrado el cuento que les voy a contar. Es una historia que todos conocen pero dándole un toque personal ya que me encanta la literatura y espero que mis cuentos puedan llegar a ser de su agrado. Había una vez una joven preciosa llamada Kristen. Vivía en una ciudad muy grande, donde eran muy comunes los accidentes, como el que le había sucedido a su padre, que, yendo a trabajar, desgraciadamente chocó y murió al instante. Esto para ella fue un trauma muy grande ya que lo quería muchísimo. Un día, su madre le pidió que llevase unos pasteles a su abuela que vivía en un bosque muy lejos de su hogar, recomendándole que no se entretuviese por el camino, pues cruzar el bosque era muy peligroso, ya que siempre andaba acechando por allí un lobo, aunque para los habitantes de ese lugar, solo era más que una simple leyenda. Recogió la cesta con los pasteles y se puso en camino. Kristen tenía que atravesar el bosque para llegar a casa de la abuela, y procuraba hacerlo rápido antes de que oscureciera porque ella creía en lo que se rumoraba por los alrededores. Al empezar su travesía encontró el camino que se dirigía exactamente hacia la casa de su abuela. Nunca pensó que al cruzar un pequeño arroyo hubiera piedras muy resbalosas haciéndole perder el equilibrio y finalmente hacerla perder el conocimiento por la caída. Cuando despertó se dio cuenta que, de un lado de su cabeza, caía una pequeña gota de sangre producida por el impacto. Se percató de que había pasado mucho tiempo en ese estado pues ya era de noche. Pensó de inmediato en buscar refugio ya que no quería vagar ella sola y menos de noche por el oscuro bosque. Siguió caminando hasta encontrar lo que parecía un pequeño cobertizo abandonado construido muy cerca de unos rosales. Al entrar a cobertizo aunque sucio y en mal estado era un buen lugar para pasar la noche. Estaba cansada y con frío así que sin pensarlo dos veces sacó de la cesta una chamarra roja que era su favorita, y se cubrió con ella. Era tanto su cansancio que enseguida se quedó dormida. A la mañana siguiente despertó y queriendo continuar con su viaje se dirigió hacia donde estaba el pequeño camino de piedras que le indicaba el curso a seguir para llegar a casa de su abuela. ¿Cuál fue su sorpresa que al recorrer el camino de vuelta a el camino ya no se encontraba allí? En su lugar había un cementerio lleno de grandes esculturas que a su parecer y a simple vista le resultaban un tanto perturbantes. Decidió pasar a través de este cementerio aún sin hacer caso a los escalofríos que le causaba el inquietante lugar. Seguía caminando en medio de todas aquellas polvorientas y lúgubres esculturas, hasta que de repente oyó, a lo lejos, un pequeño ladrido como si de un perro se tratase. No le dio mucha importancia y siguió con su camino. Ya casi para salir de aquel misterioso lugar aparecido de la nada, exactamente sin darse cuenta detrás de su hombro sintió un jadeante aliento que inmediatamente a su mente trajo el recuerdo de la historia del lobo que en aquel bosque años atrás, había devorado a la gente que se atreviera a pasar por su territorio. Quedó en shock y no supo qué hacer más que esperar que este monstruo infernal no le hiciera algún daño. Subsecuentemente Kristen quedó desmayada al sentir el inmenso dolor que le provocaría un zarpazo de aquel ser de hórrida apariencia. Al despertar, toda manchada de sangre, y sin saber qué había pasado con ella, en su mano sostenía un cuchillo y desgarrador fue ver aquella escena que parecía sacada de una película de horror, donde se hallaba su abuela muerta por una cuchillada en el corazón y más sorprendida estaba al pensar que había sido ella la causante. Tratando de entender lo sucedido y que probablemente lo que pasó no fue a causa de ella sino que entró en la casa de la abuela y viendo cómo estaba el cuchillo enterrado en el corazón, decidió sacarlo. Solo se preguntaba quién era el causante de tan horrible atrocidad. Al salir del bosque sintió que toda aquella gente la miraba, culpándola por un crimen que tal vez ella no cometió, y siendo presa de los nervios soltó a llorar llamando la atención de la gente que la miraba con sus ropas ensangrentadas. Un policía se le acercó y le preguntó que qué le había pasado, si había tenido un accidente o algo parecido. Ella con voz entrecortada por las lágrimas no pudo más y contó todo lo que había visto, llegando al lugar de los hechos y teniendo como prueba el cuchillo tirado en el piso. Indudablemente ella era la causante de aquel inhumano crimen. Procediendo contra ella y diagnosticándole un grave desequilibrio mental que presentaba desde que su padre murió y no la metieron a la cárcel, sino que entró a un sanatorio mental donde las únicas palabras que repetía eran: el lobo lo hizo, yo traté de detenerlo. ¿Seremos capaces de controlar al lobo que todos llevamos dentro?